bueno, en primera instancia quisiera agradecer al Comité Ejecutivo de la Sociedad Panameña de Medicina Crítica por la invitación a este primer congreso virtual de Medicina Crítica 2021. Bueno, es un honor y un placer poder estar con ustedes de esta manera. Lamentablemente, idealmente hubiera sido en forma presencial, pero las circunstancias de esta pandemia nos obligan a poder estar de esta forma. Bueno, vamos a ver este tema, la traqueostomía en el paciente COVID-19, lo cual ha presentado unos grandes desafíos para los que hacen traqueostomía percutánea en el paciente crítico, no solamente desde el punto de vista de lo que es el cambio de las técnicas, sino lo que sería el cuidado del grupo que está realizando la traqueostomía, como asimismo la organización que requiere de este tipo de procedimientos en el paciente con COVID. Vamos a ver qué consideraciones clínicas entonces y los riesgos, sobre todo en el timing, con lo que tiene que ver con el estado viral y el estatus del PCR del COVID-19, la seguridad del equipo de trabajo, la configuración y ubicación del procedimiento, la técnica y la formación y entrenamiento del equipo. Vamos a ir rápidamente, en los 20 minutos que tenemos, entonces, describiendo cómo habría que abordar estos puntos. ¿Cuáles serían las indicaciones de traqueostomía en el paciente COVID-19? Bueno, esto evidentemente se ha visto un poco cambiado y fundamentalmente a inicio de la pandemia, el año pasado, donde había que considerar la traqueostomía después de los 14 días de intubación. Recordemos que la traqueostomía en los últimos años se ha hecho como muy tardía, entre el día 8 y 10, sobre todo con el advenimiento del método percutáneo. Entonces, aquí la cuestión ya del timing lo vemos alterado, aunque posteriormente, cuando los equipos se fueron entrenando en el procedimiento percutáneo, y sobre todo ya en lo que va corriendo de este año 2021, quizás se haya podido volver a la indicación del día 8 a 10 con equipos muy entrenados y donde se ha aprendido fundamentalmente lo que es el cuidado del equipo. También tener presente que el team tiene que estar formado por los mejores médicos entrenados en hacer el método y los mejores médicos entrenados en lo que es la vía aérea del paciente COVID-19. También saber que los pacientes tienen que tener una PIC menos de 10 y una fracción inspirada menos de 50, y hay que balancear los pacientes que tienen más de 70 años o fallas multiorgánicas, a donde la decisión seguramente tiene que estar diferida, y ver el tema de la contraindicación de si tiene una severa coagulopatía, y plantearse si se juntan esta serie de contraindicaciones, si se puede de alguna forma dilatar la traqueostomía, dado que no es un método que nos va a hacer cambiar seguramente la evolución del paciente, pero sí nos va a dar seguridad tanto al paciente como al equipo que está haciendo el procedimiento. Entonces, no debería uno plantearse antes de los 10 días hacer el procedimiento, y a pesar que obviamente que la patología que está cursando en el enfermo y la insuficiencia respiratoria no va de alguna manera a digitar la evolución. Entonces, debería efectuarse cuando se considera absolutamente necesario, siempre evaluar el riesgo de transmisión de los trabajadores de la salud, y cuanto tiene más de 70 años o con disfunción orgánica múltiple, podría diferirse a más del día 21. La mayoría de los pacientes que sobreviven a la asistencia ventilatoria mecánica se despiertan y son entubados entre los días 5 a 10 días de la intubación. La mortalidad reportada está cercana al 50% en diferentes países y diferentes grupos de trabajo, pero las muertes precoces ocurren entre el día 7 a 10, y la mayoría después de los 23, especialmente en los pacientes añosos. También cuando se va avanzando en los días, la carga viral va disminuyendo y es extremadamente baja después del día 21, con lo cual sería un factor más para poder hacer una traqueostomía tardía, lo cual disminuiría los riesgos de infección. Considerando que
que el equipo que va a hacer el procedimiento es el recurso más crítico para reemplazar y que la utilidad de la traqueotomía precoz no ha sido probada aún para reducir los días de ventilación mecánica o estadía en la UCI, se recomienda entonces poder dilatarla lo más que se pueda dentro de las posibilidades. Pero insisto en lo que decía recién, que esto de alguna manera se ha visto, superado con el entrenamiento de los equipos que se han de alguna manera perfilado como el mejor que se tiene en el lugar para poder hacer el procedimiento con seguridad. Eh, hay algunos factores que hay que tener en cuenta. Fíjense ustedes estos trabajos que están citados allí, por ejemplo, el de Equity Colaboradores, donde el 66% de los pacientes luego de la traqueostomía estuvieron en coma o murieron. En pacientes con SARS, la traqueostomía no se asoció con una mejoría definitiva. El grupo de Luis, colaboradores, la traqueostomía asociada a complicaciones potenciales severas, incluyendo sangrado traqueal. La mortalidad asociada al distrés respiratorio severo o crítico de 70% si necesaria la realización de la traqueostomía. Fundamentalmente, fíjense ustedes, pacientes que han tenido altas fracciones de oxígeno, necesidad de altas fracciones de oxígeno en su estadía. Bueno, es por eso que se plantea tan tardíamente hacerla. Entonces, la recomendación es hacer la traqueostomía después del día 14, desde el comienzo de la ventilación mecánica, el entrenamiento específico de los profesionales involucrados, ya sea percutáneo quirúrgico antes de comenzar el programa. Aquí es importante destacar el alto grado de entrenamiento que tenga el equipo que lo hace. Y la mayoría de los profesionales o todos los profesionales del equipo multidisciplinario de la terapia intensiva, médicos, quienes están haciendo el procedimiento, quienes están en la vía aérea, enfermería, el personal de terapia respiratoria, los kinesiólogos, deben conocer la totalidad de los pasos de procedimiento para evitar los errores inadvertidos. Se desconoce si existe algún reporte o al menos la literatura no lo muestra hasta el día de hoy, de que el equipo tratante, el equipo que hace el procedimiento, enfermó con COVID-19 mientras efectuaba una traqueostomía. No he encontrado reportes de ese tipo. Por ejemplo, el grupo de TAI colaboradores en este trabajo, que así está citado, en junio del 2020, sobre 23 pacientes con traqueostomía, no enfermó ningún equipo del grupo del equipo, perdón. Y en el reporte de COVID-Trach mencionan que de los 400 casos enviados 2 semanas después de la traqueostomía no se evidenció infección entre los operadores. Fíjense ustedes que la literatura es vasta en esto y parecería que como se conserva en forma muy meticulosa la técnica y se hace un checklist y el monitoreo del mismo, el grado de infección es nula o baja para el equipo que está haciendo el procedimiento. Es importante tener siempre alguien del equipo que esté monitoreando todo lo que se está haciendo en el box, en el cubículo donde esté el enfermo. ¿Qué consideraciones entonces a tener presentes para realizar la traqueostomía en los pacientes COVID? Lo importante es que el paciente no tenga evidencia de tormenta de citoquina durante los 3 días previos, vale decir que no esté, como decimos normalmente, muy inflamado el enfermo, que no sea candidato a la pronación mientras esté en ventilación mecánica. Esto es muy importante porque si el paciente tiene que entrar en prono, la traqueostomía podría llegar a ser una contraindicación del mismo. Que el pronóstico de sobrevida de al menos 14 días adicional después de la traqueostomía o que tenga una baja probabilidad de muerte en 14 días. Entonces es importante conocer si el paciente tiene o no fallas multiorgánicas. Que tenga una alta probabilidad de falla en la extubación, que tenga alteración del estado mental, que tenga una baja probabilidad de extubación en los próximos 14 días y una falla previa en la extubación. Para decir que estas consideraciones habría que tenerlas presentes para tomar la decisión. Otras indicaciones, la necesidad de uso cama crítica con respirador para la fase aguda, como una alta prioridad, y que se pueda transferir los pacientes con traqueostomía a otras áreas del hospital para su convalecencia o rehabilitación. Esto también tiene mucho que ver porque no es fácil y no es, tratar pacientes fuera del área de intensivos que estén con traqueostomía. La contraindicación continua podría ser una contraindicación relativa, hay que considerarla en cada caso en particular.
Y las complicaciones reportadas, hemorragias un 26%, desaturación y paro cardíaco, muerte intraoperatoria, neumotoras en 3 casos. Realmente no es muy alta, si bien los números reportados hasta la actualidad de traqueostomía en este tipo de pacientes no ha sido tan alta en proporción, si en número absoluto, por la cantidad de ventilados que ha habido, por lo cual son complicaciones esperables. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que hay que tener en este tipo de enfermos? Bueno, saber que el procedimiento se realiza bajo sedación profunda y bloqueo neuromuscular completa. Esto es muy importante, que seguramente que el paciente ya lo tiene por su condición, pacientes que están con un RAS de -4, -5 y bloqueados por su condición de tener una alteración del PAFI, pero la recomendación es que esté en esa condición el enfermo. Se recomienda fuertemente la ecografía como guía intraprocedimiento para evitar la generación de aerosol. Y destacar que el uso del broncoscopio está menos recomendado, ya que cuando se hace el procedimiento se genera aerosolización. Por lo tanto, la realidad es que el broncoscopio parecería que dificulta mucho más el procedimiento y está el riesgo de la aerosolización. Inicialmente desinflar el mango del tubo endotraqueal, retirarlo bajo visión laringoscópica hasta que el manguito se visualice a nivel de las cuerdas vocales. Se recomienda insuflar el manguito al máximo en este momento para evitar las fugas durante el procedimiento para disminuir el riesgo del operador. Se aconseja ampliar el tubo endotraqueal y pausar la respiración, o sea, dar una pausa inspiratoria al final de la expiración durante los siguientes pasos. Cuando se cambia el tubo endotraqueal, cuando se reposiciona el mango a nivel de las cuerdas vocales y del dilatador del dispositivo para la traqueostomía. Ahí es donde se produce mayor aerosolización, por lo tanto, en esos puntos que están destacados aquí, es cuando uno debe dar pausa inspiratoria. El sitio de la punción traqueal debe cubrirse con una gasa durante el procedimiento para reducir la propagación del aerosol. Y cuando se inserta la cánula de traqueostomía, colocar un filtro intercambiador de calor y humedad, un HME, que debería estar colocado previamente para evitar la aerosolización adicional. Fíjense ustedes que todas estas medidas de seguridad van de la mano para evitar la mayor aerosolización dentro del procedimiento. ¿Cómo se prepara el equipo? Bueno, el equipo que está multiprofesional debe estar con el EPP completo, considerar protección adicional para los operadores, escafandra Striker, PAPR. Realmente esto fue al inicio de la pandemia. Hoy por hoy vemos que con un EPP completo, con protección con N95 y con un barbijo quirúrgico, estarían muy bien cubiertos los operadores que están dentro del recinto donde está haciendo el procedimiento. E idealmente, si se contara, efectuar la traqueostomía en una sala con presión negativa. Eso sería lo ideal realmente. Solicitar tubos de traqueostomía con manguito. Siempre designar a un equipo de vía aérea COVID, los mejores entrenados en el servicio, los mejores que estén entrenados, dado que el manejo de la vía aérea se puede ver complicado. Utilizar el HME con filtro viral. Asegurar entonces la parálisis completa del paciente durante el procedimiento para que no tenga riesgo de tos. Asegurar la aspiración cerrada en línea y vestirse y desvestirse en un área apropiada con su supervisión. Insisto en que de todo el equipo debe estar monitoreado por una persona que desde afuera esté controlando todo el procedimiento. La máscara de protección entonces utilizar la N95 o la FFP3, antiparras, pantallas faciales o escafandra, utilizar PAPR si está disponible, eso era la recomendación inicial, hoy por hoy ya no está. Bueno, los camisolines descartables y hidrohemorrepelente y doble par de guantes. Todas estas recomendaciones que estaba mencionando recientemente, también el American College of Chief Physicians, la Sociedad de Broncología de los Estados Unidos,
hecho un consenso, en la cual fíjense ustedes que hay algunas con un consenso muy duro en cuanto a la indicación. Cuando, por ejemplo, se considera la traqueostomía en pacientes con COVID, cuando se anticipa la prolongación de la ventilación mecánica, es una recomendación muy fuerte. Eh, lo mismo que la quirúrgica o percutánea en pacientes con ventilación prolongada, y acá tiene mucho que ver la experiencia que se tenga en ese servicio donde está el enfermo, si es más a la percutánea o a la quirúrgica. Bueno, ambas son válidas. Lo importante es que las hagan los mejores entrenados. Se recomienda la utilización de técnicas que minimizan la aerosolización, utilizar los equipos EPP al máximo para mitigar el riesgo de contagio, saber que la traqueostomía es un procedimiento generador de aerosol y coloca al equipo que está realizando no con riesgo de contagio. Sugerir que se haga entonces en un ambiente con presión negativa y si no está disponible, la traqueostomía puede efectuarse en sala comunes. No recomendar el monitoreo de rutina de test de PCR pretraqueal, realmente no tiene mucha indicación esto, y se ha efectuado, ¿no es cierto?, por el mejor equipo en experiencia, pero con el menor número de médicos. Existen o se describió varias técnicas, inclusive cubrir con un aerol box, con un nylon, como aquí vemos en la foto, pero realmente todo eso se ha demostrado que dificulta el procedimiento, con lo cual hoy por hoy, después de 1 año y medio de experiencia, preferimos no utilizar ningún dispositivo de este tipo. Fíjense ustedes estas recomendaciones de guías de traqueostomía, que realmente de la Sociedad Otorrinolaringológica Europea, a fin del año pasado, donde ustedes ven tres líneas, donde cómo se planea, y ahí está descrito desde el lugar, el equipo que tienen que colocarse los operadores, el paciente, el equipamiento, qué pasa con el team de vía aérea. Después una segunda columna que la preparación, o sea, el día del procedimiento, y como naranja, y una verde a la derecha, donde qué hacer en el momento del procedimiento. Realmente está, allí les dejo la cita, no vamos a describirlas porque los conceptos son muy cuantiosos, pero realmente muy útil este checklist para hacer. Y postprocedimiento, de la misma manera, ya en celeste, donde qué hacemos en la primera semana, cuáles son los cuidados de enfermería, qué pasa con el tubo y qué pasa con la decanulación. Claro, hay que considerar que cuando se hace el procedimiento y se llega a la decanulación, o van pasando los días, cuando la carga viral del paciente va disminuyendo, realmente se va pasando a un tipo de paciente que es ya no COVID, o al menos no contagia, con los cuales los cuidados que hay que hacer con estos enfermos son los cuidados habituales que se hacen en un paciente no COVID, y sobre todo en el cuidado de la traqueostomía y la decanulación. Aquí lo tienen ustedes, esta tarjeta, que es una tarjeta de un checklist muy rápido, la recomiendo, donde está bien descrito entonces la fase preoperatoria y la intraoperatoria y la posoperatoria. Realmente esto lo debería tener y leer todos los que van a estar dentro del team haciendo el procedimiento, y allí están los cuidados más importantes y lo que hay que reunir como parte del equipo para hacer el procedimiento, y los cuidados que tienen que tener ese equipo para poder hacerlo. Las recomendaciones claves, entonces, debe realizarse con mucho cuidado, la traqueostomía con la ventilación mecánica. La mortalidad de los pacientes ventilados con COVID-19 está alrededor del 50%, y no realizar la misma hasta que el pronóstico no sea considerable y esté menos inflamado el enfermo. Sugiere entonces que debe considerarse después de los 14 días de ventilación mecánica, muy bien equipado con todo lo necesario como está descrito anteriormente.
No hay evidencia de si el método percutáneo de la traqueostomía quirúrgica genera menos aerosolización, y la sedación profunda, el bloqueo neuromuscular completa con la hiperinsuflación del manguito del tubo endotraqueal para todos los procedimientos de la traqueostomía. La recomendación es clave, es la estrategia entonces para reducir la generación de aerosoles en la vía percutánea, incluyendo evitar el uso de broncoscopio, la planificación temprana, la capacitación del personal es esencial y que sean los mejores entrenados para poder hacer el procedimiento, y un análisis prospectivo y de auditoría de los resultados son esenciales para aprender rápidamente y mejorar los resultados de esta cohorte de pacientes. Conclusiones: en pacientes seleccionados con COVID-19, la traqueostomía tiene un papel para ayudar en el destete y la optimización de la atención de la utilización de los recursos. Tanto la técnica percutánea como la abierta puede realizarse en forma segura, como en estas modificaciones que mencionamos de las técnicas, y teniendo presente la colocación del equipo de protección personal mejorado y apropiado. Y obviamente que los cirujanos y otorrinolaringólogos, que también estén entrenados en las técnicas de hacer traqueostomía, sea percutánea o quirúrgica, pueden ayudar y apoyar a los equipos de cuidados intensivos durante esta pandemia mundial. Muchas gracias. Buenas tardes.